que se conoce como términos semejantes. Hay que aprender, antes de que vayamos con operaciones algebraicas más complicadas, hay que entender qué es un término semejante. Por ejemplo, aquí les pongo qué sí es un término semejante y qué no es un término semejante. A lo mejor véanlo, analícenlo, pausen el video, determinen qué es lo que tienen en común los términos semejantes y qué es lo que no tienen en común los términos semejantes. Se van a dar cuenta que lo que tienen en común es la variable y el exponente. Fíjense que el cociente no nos importa tanto. Si la variable, tenemos dos términos y podremos tener más, pero ahorita tenemos dos términos, este y este. Se conoce que son términos semejantes cuando la variable es la misma. Si se fijan, aquí es la variable es x y acá la variable es x, y cuando el exponente es el mismo. Acá es un exponente cuadrático y acá es un exponente cuadrático. Acá igual, fíjense que otra vez el signo y el cociente ahorita no nos importa. Si la variable y el cociente, y el exponente son iguales, eso se conoce como un término semejante. Tenemos variable igual, y exponente igual y exponente igual. Entonces eso se conoce como término semejante. Acá no, fíjense que en este caso el cociente es el mismo, la variable es la misma, pero el exponente no es el mismo. Acá el exponente vale 5 y acá el exponente vale 2. Entonces esto no es un término semejante. Acuérdense que para que sea un término semejante, la variable debe ser la misma y el exponente debe ser el mismo. En este caso no son términos semejantes. Y acuérdense, el cociente no nos importa, el número no nos importa. Estamos analizando la variable. Y fíjense que acá igual, fíjense que en este caso el exponente es el mismo, 5 y 5, pero las variables son diferentes. Acá la variable es x y acá la variable es y. Entonces estos no son términos semejantes. Vamos a poner algunos ejemplos para que te quede más claro. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 3x al cuadrado con 30x al cuadrado. Y la pregunta sería, ¿son o no son términos semejantes? Ponle pausa y determina tu pregunta, etcétera, como tú veas. Y ya que te sientas seguro de tu respuesta, le das continuar. Yo lo voy a escribir aquí. Y la respuesta es si son términos semejantes. El que sigue, por ejemplo, menos 3x cuadrada y menos 3x cuadrada y al cuadrado, ¿son o no son términos semejantes? Esta la puse un poquito más difícil. Ahí ponle pausa tú, determina si eso no es y continuamos. Y la respuesta sería no. Porque fíjense que sí, es casi lo mismo, pero simplemente esta y de aquí hace que la variable sea diferente. Porque del lado izquierdo, si yo les pregunto, ¿cuál es la variable del lado izquierdo? X. ¿Cuál es el exponente del lado izquierdo? 2. Pero acá, ¿cuál es la variable? Acuérdense que la variable es toda. La variable es x, y. Y sí, ¿cuál es el exponente? Pues el exponente es 2. Pero la variable es xy y acá la variable es x. Entonces, no, estos de aquí no son términos semejantes. Entonces, dijimos que son semejantes, por ejemplo, en este caso, 3x cuadrada y 30, vamos a poner negativo, menos 30x cuadrada. Ahí son semejantes. Vamos a ver este caso, por ejemplo. Vamos a 5xy con 6yx. Pregunta, ¿son o no son términos semejantes? Y la respuesta sería sí. Espero que la hayas contestado correcta, pero sí, sí son términos semejantes. ¿Por qué? Porque la variable sigue siendo la misma.
en álgebra, o bueno, en esta álgebra básica, lo vamos a ver que si importa, pero no sé si ustedes han escuchado, el orden de los factores no altera el producto. Aquí, fíjense que del lado izquierdo la variable es x, y ambos están a la 1. Y del lado derecho la variable es y, x. Pero ¿qué pasa si yo la ordeno diferente? Imagínense que ahora la del lado izquierdo la ordeno x, y. Si se fijan, viene siendo la misma variable, solo está diferentemente ordenada. Pero la variable es la misma. Es una multiplicación. Acuérdense que les decía, cuando están pegados, es una multiplicación. Pero es x que multiplica a y. Y del lado derecho es y que multiplica a x, pero sigue siendo la multiplicación de las mismas variables. Entonces, esto de aquí sí es término semejante. Bien, y ya tenemos varios ejemplos. Aquí, fíjense que del lado izquierdo, bueno, de este lado les estoy poniendo los términos semejantes, los que sí son términos semejantes. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, ahora voy a seguir poniendo ejemplos. Este de aquí, supongamos que les pongo 5xy y 5x cuadrada y cuadrada. La pregunta de nuevo sería, ¿son términos semejantes? Y en este caso la respuesta sería no, porque acuérdense, aunque es la misma variable, la variable del lado izquierdo es xy y la variable del lado derecho también es xy, el exponente es diferente. El exponente en este caso es a la 1 y el exponente en este caso es a la 2. Entonces en este caso no son términos semejantes. De hecho lo voy a escribir de este lado también. Acá estoy poniendo los que no son términos semejantes, para que vean todas las posibles combinaciones que pueda haber. ¿Y por qué es importante esto de saber identificar lo de términos semejantes? No, porque esto nos va a ayudar a aplicar otras propiedades del álgebra más adelante. Y es muy importante entender el término semejante. Entonces ya vimos que aquí no tienen la misma variable, pero tienen diferente exponente, no son términos semejantes. Y se puede poner esto más complicado, lo podemos hacer más complicado. Le puedo poner tres variables, x, y, z, y no sé, 10 x, y, z. Mi misma pregunta, ¿son o no son términos semejantes? Y vemos que sí, porque ahora son la misma variable. La variable del lado izquierdo es x, y, z. Y la variable del lado derecho es x, y, z. Entonces esos sí son términos semejantes. Pero ¿qué pasaría si yo le pusiera un cuadrado a la pura z, por ejemplo? Entonces eso ya no sería un término semejante. Pero este de acá sí, donde la variable es la misma, con el mismo exponente, ahí sí es un término semejante. Sí. Acuérdense que cuando estamos checando término semejante, el exponente no nos importa. Lo que nos importa es la variable, que sea la misma. Que la variable puede tener 1, 2, 3 letras. Pero si es la misma, y recordemos que puede estar acomodado de diferente manera. Pero si están elevados a la misma mismo exponente, son semejantes. Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí, ¿serían términos semejantes o no serían términos semejantes? Y fíjense que es la misma variable. Pero acá las exponentes cambian. Porque para la x es cuadrada y acá la x es normal. En la izquierda tenemos y cúbica. En la derecha tenemos y cuadrada. En la izquierda tenemos z. Y en la derecha tenemos z cúbica. Entonces ahí no, esto no sería término semejante. Entonces lo voy a poner del lado de las que no. Todos estos son ejemplos para ustedes que yo les recomendaría que pues anoten por ahí. O si no, pues cuando vuelvan a ver el video les puede servir. Pero ¿qué pasa si se los acomodo así, por ejemplo? 7x cuadrada, y al cubo, z a la cuarta y no sé, 8 y al cubo,
x cuadrada y z a la cuarta. La pregunta sería, ¿estos son términos semejantes? Y la respuesta sería sí, porque las variables son iguales del lado izquierdo y del lado derecho. Este de aquí es lo mismo que este de acá, solo que está acomodado de diferente manera. Pero acuérdense que el orden no nos importa tampoco, simplemente que la variable sea la misma. Y es lo que acabamos de ver. Aquí la x es la misma acá. La y está elevada a la misma potencia. Y la z está elevada a la misma potencia. Entonces este de aquí sí es término semejante. Y este de acá no, aunque estén ordenados de la misma manera, si las exponentes son diferentes, no son términos semejantes. Pues muy bien, esperamos que este video te haya servido. Comparte, dale like, etcétera. Y esperemos que puedas entrar a la prepa con estas asesorías o preparación que te estamos dando. Nos vemos en otro video.